eso también forma parte de lo que vamos a hablar ahora, que es la disciplina. Es cómo mantener ese enfoque a lo largo del tiempo. O sea, mantener lo que hemos dicho, exacto, el enfoque y no dejarlo soltar. Aunque venga, yo qué sé, aunque venga un bache, saber que, bueno, esto es un bache, por lo tanto vamos a tirar de disciplina y vamos a seguir adelante, aunque lleva ya a un 80%, a un 70%, aunque no vaya al 100%. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Exactamente. Al final, para definir un poquito la disciplina versus la motivación sería una emoción y la disciplina sería el compromiso, la visión a largo plazo. La disciplina es hacer lo que no quieres hacer cuando lo tienes que hacer y no cuando te apetece hacerlo. Una persona disciplinada es capaz de trabajar, de ponerse a hacer una tarea, de hacer cualquier cosa que no le guste, que no tenga ganas de hacerla, pero cuando debe hacerla, no cuando le apetezca hacerla, esperando ese pico de motivación para hacer esa tarea, ese trabajo, ese proyecto, lo que sea, sino hacer lo que debe hacer cuando lo tienes que hacer y punto, sin depender de motivación. Sí, sí, exactamente. O sea, al final lo que tenemos que tirar es de disciplina. La motivación nos puede servir en momentos puntuales, porque es verdad que a lo mejor te puede ayudar a estudiar esa media hora más, o te puede ayudar a ir un poquito más rápido en tu trabajo, o a sacar trabajos de delante y poder priorizar otras cosas, digamos. Pero es verdad que tenemos que tirar lo máximo de disciplina, sobre todo cuando vienen épocas, yo qué sé, épocas de examen, épocas de mucho trabajo, épocas de tenemos que entregar un proyecto, a lo mejor tenemos algún proyecto propio, pues entregarlo o al menos completarlo. Y es eso también se forma básicamente con tus hábitos, o sea, con los hábitos que tú envuelves, digamos, tu día a día. O sea, si tú tienes unos buenos hábitos, unos hábitos sanos, normalmente vas a ser más disciplinado, vas a ser más ordenado, vas a querer hacer ese trabajo, porque te mantendrá en una rutina, que es de lo que vamos a hablar ahora. Que al final eso creo que lo hablamos en otro podcast, Sí, en el anterior, que las rutinas son muy importantes para poderle quitar trabajo al cerebro de tener que pensar en lo que tiene que hacer. O sea, cuanto más rutinario volvemos una tarea, al final el cerebro va a decir, oh, vale, tengo que hacer esto, por lo tanto me pongo en modo rutina y estudio o trabajo o lo que sea, exactamente. ¿vale? Pero importante sobre todo es que cuando tengamos que hacer un trabajo, a lo mejor no queramos hacerlo todo de golpe. Vamos a hacerlo trocito a trocito, rutinas pequeñitas, pero manteniéndolos en el tiempo. Es lo que decimos, la disciplina es el enfoque en el tiempo, es mantenerlo, porque eso es lo importante, al final es lo que decíamos también antes, que esto no es una carrera de corta distancia. Tenemos que pensar en que vamos a vivir muchos años, por lo tanto tenemos que disfrutar de lo que estamos haciendo y de manera disciplinada no perder el foco. O sea, seguir día tras día, y si fallamos un día no pasa nada, volver al día siguiente y volver y volver y volver. Al final el mañana, el preocuparse en el mañana es una tontería. Exactamente. El presente es lo que te dará el resultado del mañana, al final. Exactamente. Al final, ser disciplinado es ir paso a paso, teniendo una visión de futuro, de efecto compuesto. Y para lograr ser disciplinado, como muy bien decía Tony, es muy importante tener unas rutinas pequeñas, muy concisas, muy precisas, muy establecidas, con unos micro hábitos que lo que dice Tony, que tú ya estés en modo rutina, ya sepas que tienes que ponerte a trabajar, tienes que ponerte a hacer tal tarea y tu cerebro no pierda ni tiempo ni energía en buscar qué es lo siguiente que tienes que hacer, sino ya tú se lo das hecho porque tú ya has diseñado la rutina que a ti mejor te funciona y con la que eres más productivo y más eficaz. La importancia de los hábitos correlativamente con la disciplina. Si no estableces unos hábitos positivos, es muy difícil ser disciplinado porque te cuesta mucho seguir las acciones diarias. Al final, los hábitos son acciones diarias y necesitas tener unas buenas acciones diarias para poder tener una buena visión a largo plazo. Si tú vas haciendo las cosas paso a paso bien, cada día, vas poniendo
esa piedra, vas poniendo ese bloque, vas construyendo algo a largo plazo. Y con esto hacer el efecto compuesto y llegar a crear o un buen hábito o una buena vida al final, un buen proyecto, cualquier cosa que quieras conseguir, lo creas con el paso a paso, con la disciplina y con la visión a largo plazo. Sí, creas, exacto, hábitos robustos, rutinas robustas, o sea que al final te van a funcionar, aunque te venga un bache, te van a funcionar. Y de eso es lo que tenemos que también tener en cuenta, que a veces cuando vienen esos baches, a veces tenemos que entender que a lo mejor tenemos que hacer algún sacrificio de decir, bueno, estoy fatal y no me hace ganas, pero tengo que hacerlo porque tengo que pensar, aunque no quiera pensar todo el tiempo en el futuro, tengo que pensar en por qué estoy haciendo eso. O sea, al final tenemos que tener un objetivo, el objetivo está en el futuro, no está en el presente, por lo tanto, a veces tendremos que sacrificarnos, aunque no tendría que ser lo común porque no es lo ideal para el cerebro. Sacrificarse es puntualmente cuando tengas que hacerlo porque es tu trabajo, porque es tu empresa, porque es tu futuro, ¿vale? O sea, es verdad que no pasará nada por un día, pero pensad que cada día que pasa es un día que no tenemos, por lo tanto, aunque no tengamos que preocuparnos, tenemos que ser conscientes y consecuentes de lo que estamos haciendo cuando dejamos de trabajar un día, ¿de acuerdo? Aunque es lo que digo, es importante descansar, o sea, si tenéis que descansar un día, descansar. Igual que yo soy partidario de que incluso cada día hagáis una microsiesta de 10, 15, 20 minutos o incluso de media hora, porque eso le será sano a vuestro cerebro, porque cuando os sentís cansados, el cuerpo es sabio, si os está pidiendo descanso, descansad. La famosa Power Nap. La Power Nap, exacto, eso es lo que recupera más, con diferencia. Al final tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser inteligentes en cuanto a nuestras capacidades y no tenemos que forzar el cuerpo porque sí. O sea, pensar que todo lo que generamos de estrés al final nos hace envejecer, por lo tanto no podremos vivir tantos años, por lo tanto no podremos conseguir lo que queremos conseguir o todo lo que queramos conseguir. ¿Vale? O sea, es importante controlar ese sacrificio y no pasarse tampoco de la raya queriendo sacrificar de demás cuando no es necesario. Exactamente, hay que ponerle un límite y un punto al sacrificio y hay que también encontrarle un objetivo y un significado a ese sacrificio. Si no tiene un significado el sacrificio que haces, ¿por qué lo haces? No tiene ningún sentido. Pero bueno, la disciplina y el ser disciplinado va muy ligado al sacrificio porque muchas veces te tienes que sacrificar tu presente, como hablábamos, para tener un mejor futuro. Correcto. Y tienes que sacrificar esos pequeños trabajos que tienes que hacer ahora, o sea, las pequeñas acciones que tienes que llevar a cabo ahora para el resultado y los frutos en el futuro. Y hilando un poco la disciplina con el enfoque, y hablando un poco de prioridad y urgencia y todo esto, si no tienes disciplina es prácticamente imposible que seas una persona que sepa sepa actuar en base a si una tarea o un trabajo es urgente o es prioritario o es importante. Porque cuando tú eres disciplinado, lo primero que haces es, aunque no te apetezca, hacerlo urgente porque sabes que es lo primero, lo más prioritario de todo, y también hacer lo importante, y lo que no es importante, como habíamos dicho antes, lo dejas o lo delegas o lo borras o lo eliminas de tu vida. Pero tienes que ser muy disciplinado para lograr, dentro de todo el abanico de cosas que hay posibles para hacer y de todas las tareas, los deberes que tienes que hacer o las obligaciones, perdón, sí, que tienes que hacer, dentro de todo el abanico de obligaciones que tienes que hacer, tienes que ser muy disciplinado para diferenciar cuáles son urgentes y sobre todo tienes que ser muy disciplinado para ponerte primero con lo urgente antes que con lo menos importante y todo esto. Ahora, si queréis, vamos a hablar un poquito de herramientas para tener una disciplina. La primera es muy fácil y muy rápida y muy sencilla, que es el método de los 2 minutos, que es que si una tarea te requiere menos de 2 minutos para hacerla, para terminarla, directamente te pongas con ello y la terminas. Por ejemplo, si tienes que hacer la cama, es una cosa que en 2 minutos la tienes que hecha, estar más tiempo en plan
pasando del tema y diciendo no, es que no lo quiero hacer ahora, tal, pierdes más de tiempo luchando contra no hacerlo que lo que te dura el trabajo de hacerlo, que es literalmente son 2 minutos. Y después, no olvido, sí, el hecho de encadenar hábitos, el habit stacking, por ejemplo, cuando tú tienes un buen hábito, lo encadenas y lo juntas con otro buen hábito, es mucho, no elimina fricción y es mucho más fácil el lograr encadenar hábitos cuando son todos positivos. Esto también pasa con los negativos. Por ejemplo, cuando una persona le cuesta mucho dejar de fumar y sale de fiesta, el hecho de salir de fiesta le lleva a fumar, el hecho de fumar le lleva a beber y el hecho de beber le lleva a hacer las 6 de la mañana borracho perdido. Pues esto también pasa con los hábitos buenos. Si tú te levantas, te cepillas los dientes, después te pones a hacer 50 flexiones, después lees una hora y después sales a caminar media hora, lo has encadenado todo con esta herramienta y te sale todo mucho más liado. Exacto. Al final es encontrar ese equilibrio entre saber priorizar las cosas, saber ponerse en marcha lo más rápido posible y saber encadenarlo todo de la mejor manera posible para que no sea lo más ameno el día, digamos. O sea, conseguir cada día, consigamos, aunque sea un poquito, aunque sea mejoramos un 1% o un 0,5%, pero que cada día mejoremos ese 0,5%. O sea, que siempre sea progresivo y que nos dure toda la vida. Porque es verdad que tendremos días que bajaremos un 2%, un 3%, pero después tenemos que seguir subiendo ese 0,5, ese 1% cada día. Es mejor, es eso, no parar que pegar un sprint y después pararse 10 días y volver a pegar un sprint y pararse 10 días. Al final no es lo ideal. De hecho, la curva de aprendizaje no funciona así, por lo tanto, esos métodos no suelen funcionar. Y bueno, al final es eso, es concentrarse en ser inteligente, en saber gestionar nuestro tiempo y saber gestionar nuestras energías.